Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitando al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la lectura del Evangelio del día de hoy, quiero tomar unos signos importantes que el texto nos da, pero que pasan muy desapercibidos. Vemos una unicidad, un conducto regular, una línea que traza cada uno de los milagros que han ocurrido, más que los milagros de pronto de las muestras de Jesús al resucitarse, tanto a María, a los discípulos, a los caminantes de Maús, etc. Nos lo resume todo en este mismo texto. Y aquí Jesús nos muestra cómo Él busca de diferentes maneras lograr dar un mensaje. Mira, es muy común, y yo te lo digo de corazón, he escuchado que en varias ocasiones, en charlas, predicaciones, en conferencias, se me acerca al final de la charla cualquier persona, y me dice: Daniel, yo siento que me he alejado de Dios. Mi respuesta, ¿cuál es? Nosotros no nos podemos alejar de Dios porque nosotros querramos. Dios nos permite alejarnos. Y esto es muy teológico. ¿Por qué? Porque si Dios es todo y es el creador del universo, y Dios se abaja a nosotros, su criatura, Él que solo con la palabra crea las cosas, Él solo con el hecho de tener contacto con su naturaleza forja. Es allí cuando yo les digo: Dios nos permite alejarnos. Pero no quiere decir que Él no muestre esos rayos de amor para cautivarnos, para enamorarnos, para llamar nuestra atención. Si nosotros creemos que estamos alejados de Dios, es allí cuando Dios comienza a arrojar esos dardos de amor para enamorarnos, cautivarnos, para que volvamos nuevamente a Él. Y te cuento una experiencia. Un testimonio muy corto. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la facultad de teología, me gustaba llegar más temprano para alcanzar, antes de mi primera clase, la Eucaristía en Lourdes. Es una parroquia muy bonita acá en Bogotá. Y primero iba a la Eucaristía y ya después me iba a mi primera clase en la facultad. Yo me acuerdo que yo estaba pasando por una crisis bastante fuerte y peleé con Dios. Literalmente tuve ese agarrón con Dios. Y yo le decía al Señor: pues no voy a la Eucaristía. Y así duró una semana. No voy a la Eucaristía. Por más de que llegara temprano, no iba a la Eucaristía. Y en clase pues hablamos de las Sagradas Escrituras, de teología, de exégesis, etc. Hablábamos continuamente de Dios, pero yo decía: una cosa es hablarlo, otra tener un encuentro con Dios. En la facultad de teología había una capilla, pasaba por el ladito y como si no existiera Jesús. Pero me acuerdo mucho que, sin yo quererlo, sin yo pensar
ese momento específico cuando yo vuelva nuevamente a encontrarme con Jesús. Me acuerdo tanto que me pasó algo que me dio risa, me pasó algo y de una vez me fui a buscarlo. Jesús, te cuento esto, mira lo que me pasó. Entraba a la capilla y comenzaba a hablarle y a darle quejas, y cuando al final sentía esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa tranquilidad, y que sentía que Jesús me escuchaba, me daba cuenta de, venga, Señor, tú y yo no estábamos peleados. Y me daba mucha risa porque sin yo pensarlo, de alguna u otra manera, Él me cautivaba nuevamente, me enamoraba nuevamente. Y es lo que le pasa a los discípulos. Aunque algunos tuvieron unos encuentros con Él muy específicos, no les creyeron, pero Jesús quería dar el mensaje de que ya había resucitado. Y el texto nos lo dice, echó en cara de que ha mandado mensajes, de que ven, estoy vivo, he resucitado y ustedes no han querido verme, no han querido saber que estoy nuevamente con ustedes. Y es también un mensaje claro para nuestra vida de qué es lo que nos pasa, de no querer reconocer a Jesús en nuestra vida, de no reconocer a Jesús en nuestro diario vivir. Queremos vivir cosas sobrenaturales y no nos damos cuenta que Jesús está en lo natural, en lo cotidiano. Y esto también lo habla mucho San Juan de la Cruz. Él decía que solo con el simple hecho de ver un ave volar, cuando extiende las alas y confía y se arroja al precipicio, es allí cuando esta ave confía plenamente en sus alas y en algo que lo soporta. Es nuestra misión del cristiano, arrojarnos al vacío y saber que Dios nos va a sostener. Y eso es una misión continua. Si te quieres pelear con Dios, peléate. Él te va a buscar. Él es el primero que dice, venga, solucionemos la cosa. Si quieres alejarte del Señor, aléjate, pero Él va a comenzar a lanzar dardos de amor para llamar tu atención. Pero sobre todo, está muy atento a lo que pasa en tu entorno, en tu cotidianidad, en tu día a día, en tu diario vivir, porque Dios nos habla mucho, con muchas cosas que pasan, pero nosotros nos hacemos los sordos o los ciegos que no queremos ver. Que el Señor te bendiga, que este día puedas prestar mucha atención a cómo Dios te habla y cómo Dios quiere gobernar, amar y estar en tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.